que andaba, la condición, el estado, en tinieblas, vio gran luz. Y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Le parece si lo leemos nuevamente? Isaías 9:2 dice, y el pueblo, está hablando de individuos, naciones, que andaba, se conducía en tinieblas, vio gran luz. Gracias a Dios por la habilidad de la persona que aún se encuentra en tinieblas, tiene la habilidad de ver la luz del Evangelio de Jesucristo. Los que moraban en tierra de sombra, escuche bien, de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y cuando la palabra hace referencia a luz, está hablando a la vida, y la vida que solamente Cristo puede proveer. Ahora sí vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 2, del versículo del 8 en adelante, nosotros podemos ver esta hermosa historia. En Isaías, el profeta Isaías está hablando en la profecía de que un día nacería Jesucristo. Y ese pueblo que se encontraba en tinieblas, en muerte, en la persona de Cristo Jesús vendría la luz que alumbraría el corazón y la mente de cada ser humano. Quiero dejar un pensamiento central en su corazón y en su mente. Muchas veces nosotros pensamos que la razón de la Navidad es Cristo Jesús. Y celebramos la Navidad porque Jesús vino y nació. No, déjame decirte que la verdadera razón y el objeto de la razón de la Navidad eres tú y soy yo. Voltea al que está a tu lado y dile, tú eres el objeto de la Navidad. ¿A qué se refiere, pastor? Que Jesús vino y nació por amor a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros nos encontrábamos en la condición que Isaías declara, estábamos en la oscuridad, estábamos muertos en relación a Dios el Padre. Pero viene Jesucristo y Él en su amor viene y nos rescata, Él viene y nace por amor a ti. Y esto es lo más interesante, que cuando nosotros vemos que yo soy el objeto, tú eres el objeto de la Navidad, esto nos da significado y valor. Cuando tú y yo entendemos el verdadero significado de la Navidad, entonces entenderé y comprenderé el significado que yo tengo como persona, como individuo, delante de Dios. Yo no sé cómo te sientas el día de hoy, pero déjame decirte que tú eres la razón de que Jesucristo vino y nació. Tú eres el objeto, directamente hablando, de parte del amor de Dios, que Él te vio, Él te conoció, te amó, y cuando te amó te dio un gran valor hacia tu vida. Tú eres el objeto de la Navidad. Tú celebras la Navidad porque tú eres la razón de la Navidad. Y la podemos ver reflejada en la persona de Cristo Jesús. Cuando usted y yo, mis amados hermanos, mis amados oyentes, creemos que el nacimiento de Cristo Jesús fue virginal para cumplir el propósito de redención. Si tú y yo creemos que Cristo Jesús vino y nació de una virgen, entonces estamos declarando que tú y yo necesitamos salvación y vida eterna. No podemos celebrar el nacimiento de Jesús ignorando mi condición de la necesidad de salvación. Lucas lo habla muy claro y hace referencia a esta gran verdad. Él vino y nació por nuestra condición. Rápidamente quiero compartir esto para que podamos entender la verdadera razón de la Navidad y poderlo contextualizarlo a nuestro tiempo. El Señor Jesús, mis amados hermanos, mis amados oyentes, nació en una sociedad religiosa tradicional. Cuando el Señor Jesús nació, estaba siendo gobernada por el Imperio Romano. Y ellos practicaban la religión animista, en todo veían a Dios y todo adoraban. Y no solamente eso, que practicaban ciertas liturgias, tenían ciertos procedimientos religiosos, adoraban al sol, a la luna, a todo lo que se moviese.
Cuando el Señor Jesús, mis amados hermanos, nació, había una fusión, una mezcla de la religión tanto griega como romana. Era un desastre en el ámbito religioso y tradicional. En ese desastre religioso y tradicional, donde la gente quería buscar y conocer a Dios, es precisamente donde Jesús se hace una realidad. Es donde el mensaje de los ángeles vienen y palman y dan esta gran noticia, esta buena noticia. Cuando el Señor Jesús nació, había multitud de religiones, tradiciones, escuelas teológicas. Había los saduceos, había los fariseos, había los celotes, había los esenios, había los herodianos, había los escribas, y puedo seguir mencionando una grande lista de personas que practicaban una religión. ¿Cómo aplicamos este principio en el que Jesús nació? En el ámbito en el cual Jesús nació. Escucha bien, mi amado hermano, mi amado oyente. Jesús no vino a establecer una religión más. La religión ya existía. Esto nos da a entender a nosotros que cualquier religión que tú y yo profesemos no nos va a salvar. Por más devoto que seas a una tradición, a una religión, no va a producir salvación y vida eterna a tu persona. Este es un principio que nosotros aprendemos. Jesús nació en medio de la religiosidad. Jesús no vino a establecer otra religión más. En mi persona, testimonio personal, yo crecí en la iglesia cristiana. Y yo puedo llamarlo, yo crecí en la religión cristiana. Muchos nacen en la religión tradicional, mexicana, centroamericana. Otros nacemos en la religión cristiana. Lo único que yo conocía de religión era lo que había aprendido en la escuela dominical, en los estudios bíblicos, en la predicación. Lo único que yo conocía era la iglesia cristiana. Pero me di cuenta que el ser hecho cristiano y tener la herencia cristiana no producía salvación y vida eterna a mi persona. El cristianismo no te puede salvar. La iglesia cristiana no te puede salvar y ninguna otra iglesia. El único que puede salvarte a ti de la condenación eterna es Cristo Jesús. Es la única manera en la cual usted y yo podemos alcanzar salvación y vida eterna. Yo crecí en la religión cristiana, como dije al principio, y pensé que era salvo porque había crecido en la religión cristiana y porque estaba aparentemente en la fe cristiana basada en la escritura, pero me di cuenta que yo tenía que tomar una decisión propia de creer en Jesús como el salvador de mi vida o rechazar a Jesús como el único salvador de mi vida. Yo te hago la invitación el día de hoy para que medites en tu corazón, analices tu corazón. ¿Dónde estás poniendo tu fe salvadora? ¿En la religión, en la tradición? ¿O estás poniendo tu fe salvadora en la persona de Cristo Jesús? ¿Dónde está tu dependencia de salvación? El día de hoy, mi amado hermano, mi amado oyente, te hago la invitación para que pongas tu fe en la persona de Cristo Jesús. Jesús no vino a establecer una religión más. Jesús vino a abrir el camino y a reconciliar al hombre con el Padre Celestial. ¿Cuál fue el propósito de que Jesús naciera? El objeto fuiste tú, pero el objeto que eres tú estaba descomunicado, estaba desconectado con Dios el Padre. Jesús vino para que tú pudieses tener acceso al Padre. Esa es la perfecta voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. Es llevarte en comunión, que puedas tener un caminar, un dialogar juntamente con tu Padre Celestial, con tu Creador. Él te creó, Él te formó y Él te dio un propósito para esta vida. Y no solamente para esta vida, sino también para la eternidad. Vuelvo a enfatizar, la religión no tiene el poder para salvarte.
Los pastores de Belén no tienen el poder para salvarte. María no tiene el poder para salvarte. Una tumba vacía no tiene el valor, el poder para salvarte. La cruz no tiene el poder para salvarte. La única persona que puede salvarte es Jesús. Gloria a Dios por ello. Porque la salvación que nosotros dependemos de ella, no está en nuestras obras, no está en nuestras acciones, está en la persona de Cristo Jesús. Y usted puede decir, bueno, pastor, ¿salvación de qué? Sí, yo soy el objeto de la Navidad. Jesús vino y nació en un pesebre para salvarme. ¿Salvarme de qué? De esa rota comunicación que tú tenías con Él o que tienes con Él. Él desea tener una comunión contigo, desea reconciliarse contigo, si puedo usar esta palabra, y tener un diálogo, un caminar todos los días de tu vida. Mira, mi amigo, mi hermano, no hay mejor experiencia en nuestro diario vivir que vivir nuestros días al lado de nuestro Creador. Qué hermosa bendición que tú te levantes todos los días de la mañana, salgas a tu trabajo, salgas al centro comercial, a donde sea que tú vayas y tienes la seguridad de que Él está contigo. Qué hermosa bendición es saber que cuando nuestros hijos se van a la escuela, se van al colegio, tener la seguridad y la confianza que ellos no salen solos, que tu cónyuge no sale solo, sola al trabajo, que Jesús está a su lado todo el tiempo. Qué hermoso es ver a nuestros hijos recostados en su recámara, durmiendo, y saber que cuando tú sales de ese cuarto, el Señor Jesús está al lado de esa recámara. Qué hermosa bendición que nosotros podemos disfrutar el día de hoy. ¿Salvación de qué? ¿Salvación de quién, pastor? Antes de contestar esta pregunta, tienes que saber que Dios te ama. Y para Él eres de mucho valor. Por esa razón, como Él te ama y Él ha puesto un valor sobre tu vida, Él no quiere que tú mueras y vivas tu eternidad separado de Él. ¿De qué te quiere salvar? ¿Por qué vino Jesús a este mundo? Para salvarte de esa separación eterna. Usted y yo un día partiremos de esta tierra. Un día dejaremos este lugar. La pregunta es, ¿dónde pasaremos nuestra eternidad? Bueno, Jesús nació para que tú te asegurases en vida que pases la eternidad juntamente con Él. La salvación de esa separación eterna, de ese tormento por toda una eternidad. Y hemos escudriñado, y el Señor Jesús muchas veces ocasionalmente usó la palabra el Hades, el infierno. Pero no hay nada, mis amados hermanos, que se pueda comparar o que nosotros podamos tener la imagen de lo que pueda ser ese sentimiento de la separación de Dios. Escucha bien. Las personas que viven sin Cristo en este mundo, puedo decir que en cierta parte están en paz. Viven en paz, van y trabajan, van y disfrutan, celebran hacen sus celebraciones, la pasan chévere, ¿no? Ellos supuestamente están viviendo la vida al máximo. Vemos en televisión los grandes hombres, mujeres, perdón, que celebran y aparentemente todo es felicidad. Déjame decirte que en esta tierra tú y yo no vamos a poder tener la mínima sensación de lo que es vivir separados de Dios. Claro, el hombre, la mujer siente un vacío en su corazón. Cuando está solo a medianoche, llora solo, el Señor los mira, los observa. Hay un vacío en su corazón. Pero ese vacío lo pueden llenar con cosas materiales, con entretenimientos, y se quedan un poco más tranquilos. ¿Y sabes por qué? Te voy a decir por qué. Por el Espíritu de Dios que habita entre nosotros. ¿Sabes por qué el mundo está tranquilo? Por la iglesia que Jesús dejó establecida, en el cual habita el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué el no creyente puede disfrutar de su vida temporalmente? Déjame decirte, es por razón de la iglesia. Pero un día que la iglesia, que el creyente ya no esté aquí, que el Espíritu Santo
haya sido quitado de la tierra, entonces el hombre va a experimentar la gran soledad y el gran dolor que no podemos describirlo con palabras humanas, del dolor y el sufrimiento de ello. Y de eso es lo que el Señor Jesús quiere salvarte. Dios creó a la humanidad para pasar la eternidad con Él y disfrutar esa eternidad juntos. El día de hoy yo te hago la invitación. Si tú has puesto tu fe y tu confianza en la religión, en la tradición, deja de hacerlo. Confía en Cristo Jesús, que Él es el único que puede traerte a esa comunión y al acceso al Padre. Él te quiere salvar el día de hoy, si no has sido salvo, de esa separación eterna. Y nosotros podemos, voy a hacer un paréntesis, nosotros podemos sufrir un poquito de aquellos que hemos tenido una separación de un ser querido, que ha partido y que ya tenemos una convicción de que ya nunca lo vamos a volver a ver. Pero escucha bien, los que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús, aunque hayamos sufrido por un momento y estemos sufriendo una separación de un ser amado, de un ser querido, si el Señor Jesús vino a hacer su salvación, Él está viviendo, ella está viviendo en las moradas celestiales y nosotros tenemos la seguridad, la garantía que un día lo veremos. Gloria a Dios por esa esperanza que tenemos. Pero hay muchas personas que no tienen esa esperanza. Yo te animo para que el día de hoy tú pongas tu fe y tu confianza en Cristo Jesús. Yo te hago esa hermosa invitación para que seas valiente el día de hoy y tú decidas creer que tú eres el objeto de amor para Jesucristo. Porque tú necesitas salvación por esa separación que hay entre tú y Dios. Mira, y tú no tienes nada que hacer. Ya Él lo hizo por ti. Tu salvación es gratis. Jesús te amó, Jesús te dio un valor. Esta salvación es gratis. Lucas 2:10 dice que los ángeles dijeron, os doy buenas noticias. O sea, les regalo, traigo buenas noticias que producirán gozo. La salvación que Jesús te ofrece es gratuita. Mire, en mi experiencia, en mi caminar con el Señor y en la vida cristiana, he visto y soy testigo de que muchas personas no vienen a Cristo por temor. Y eso me ha cautivado, me ha llamado la atención. ¿Qué mejor venir hacia ese ser que desea lo mejor para ti? Pero hay personas que tienen miedo a acercarse a Dios. Y le voy a decir por qué tienen miedo, porque miran y miden la relación de Dios con los estándares de la religión y la tradición. El día de hoy mi deseo es de que seas librado de todas las ataduras de la religión y la tradición y puedas tener una relación y un caminar con Dios. La salvación es gratis, es para ti y es para mí. No tenemos que temer acercarnos a Dios. No tenemos que tener temor como los pastores cuando vieron esta manifestación divina y eterna, tuvieron miedo. Y el ángel viene y los consuela y le dice, no tengan miedo, porque traigo buenas de gran gozo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si la salvación es gratis y no tenemos que temer acercarnos a Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creer y actuar. Y lo podemos ver en esta hermosa historia de los pastores que estuvimos meditando todo este mes. Los pastores, cuando vienen los ángeles y dan el anunciamiento de acuerdo a Lucas 2:14 y de acuerdo a Lucas 2:15, ellos recibieron esta noticia, pero ellos creyeron en el mensaje de los ángeles y ellos dijeron, vayamos a ver lo que nos han notificado, estas buenas noticias, vayamos. En otras palabras, ellos recibieron el mensaje que traían buenas de gran gozo, que la salvación había llegado. Ellos lo creyeron, lo recibieron y fueron a confirmarlo y fueron y lo confirmaron
viendo y encontrando al niño como los ángeles lo habían dicho. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer el día de hoy? Creer que Jesús vino y nació para salvación tuya. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Actuar, no simplemente creer, sino actuar, confesar a Jesús como el Salvador de tu vida. Y al final, esto es lo hermoso, que los pastores en el versículo 18 dice: y volviendo los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto y cómo se les había dicho. En el versículo 18 dice: y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Concluyo con esto, mis amados hermanos, mis amados oyentes. La salvación es gratis. No tienes que tener temor a acercarte a Dios. Muchos tienen temor y dicen: es que yo no quiero acercarme a Dios porque ya no voy a ir a estos lugares, ya no voy a hacer esto. Déjame decirte que lo que Dios te ofrece es mucho más mejor de lo que tú tienes miedo de dejar. Lo que Dios te ofrece es mucho más valioso de lo que tú crees que posees, que es valioso. Él tiene mejores cosas para ti, pero tú tienes que acercarte en fe, así como se acerca un niño en confianza. Ahorita que estuve ahí en los bautizos, había un niño pequeño, y pues el bautisterio, el agua me llega aquí, así que el niño estaba de esta altura más o menos, estaba chaparrito, y se metió al agua, y cuando se metió al agua, aparte estaba bien fría, el gire no estaba funcionando, y todo. Bueno, esa es otra historia. Y cuando él siente el agua, le miro su carita y tiene la tendencia a regresarse. Y vi su temor en su cara. Entonces yo me acerqué y le dije: hey, don't be afraid. I can carry you. Do you want me to carry you? Se me queda viendo. Hey, ven, no tengas miedo. Yo te puedo cargar. Él tuvo que creerme a mis palabras. Se acercó, lo cargué, lo llevé al agua. Evité que chocara más el agua, pero yo sabía que en algún momento iba a tener que enfrentar esa agua fría. Pero yo lo llevaba en mis brazos y él me apepenaba, me agarraba, sentía sus brazos que me agarraban. Y yo veía este cuadro, bebía, y yo le decía al Señor Jesús dentro de mi corazón: cómo quisiera sentir tus brazos y cómo quisiera aferrarme a ti como este niño lo está haciendo, en seguridad y en confianza. Mis amados hermanos, el Señor desea darte la salvación y por eso Él vino y nació. Pero esto es lo interesante, que Jesús llevó todo el proceso que todo ser humano lleva. La Biblia enseña que Él crecía en conocimiento, en estatura delante de Dios y delante de los hombres. Pero en un tiempo donde Él tenía que venir y cumplir el propósito de su nacimiento, Él vino y nació por amor a ti, pero para que ese amor se viese reflejado, Él tuvo que ser levantado en una cruz para culminar tu salvación. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Creer que Jesús vino y nació y murió en una cruz, que fue sepultado, pero resucitó al tercer día y que está vivo y está sentado a la diestra del Padre y que un día viviremos y reinaremos con Él. Eso produce salvación a nuestra vida. ¿Qué harás con el mensaje de Jesús el día de hoy? Ahora te corresponde a ti tomar una decisión. Tú has escuchado a Jesús a través de mi persona, hablando a tu corazón y hablando a tu espíritu. Él te dice el día de hoy: yo vine y nací porque te amé y te di un valor. Tú eres la razón de que yo haya venido a esta tierra. ¿Qué vas a hacer conmigo? Jesús no es religión, Jesús no es tradición, Jesús es la tercera persona de la Trinidad. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Si tú no has conocido a Jesús en tu corazón, yo te animo a que respondas a esta pregunta positivamente, que puedas decir: yo quiero que Jesús sea el Salvador de mi vida. Ahora, usted puede decir: pastor, gloria a Dios, yo ya soy salvo.
el principio que usted y yo podemos aplicar en esta escritura de los pastores, ¿cómo podemos aplicar la experiencia de los pastores a aquellos que ya hemos creído en Cristo Jesús? Puedo ver lo que ellos fueron los primeros evangelistas, los primeros misioneros. Ellos fueron y hablaron y proclamaron todo lo que estaba relacionado a Jesús. Por eso, mis amados hermanos, Forni en español está enfocado en predicar la persona de Cristo Jesús. Forni en español no está interesado en promover una iglesia, promover un pastor, promover un individuo. Nosotros estamos enfocados a promover y proclamar el nombre de Jesucristo. Ese es nuestro llamado. Y ese es el ejemplo que los pastores nos los dieron. Ellos no hablaron de sí, hablaron de la experiencia que tuvieron con los ángeles. Y ellos proclamaban y decían: Jesús vino y nació para traernos salvación y vida eterna. ¿Qué vas a hacer con este mensaje?